Hola, en este vídeo de Maestro de Gramática vamos a ver varios usos del pronombre se. En particular vamos a ver el uso de se en construcciones accidentales, en construcciones pasivas y el uso de se en construcciones impersonales. En primer lugar, vamos a ver el uso del pronombre se en construcciones accidentales. Lo primero que tenemos que saber es que el pronombre se, en este tipo de construcciones, sirve para cambiar el papel del agente de la acción, es decir, el sujeto, a uno de dativo de interés. Por ejemplo, en la oración Ana rompió su móvil, esta es una oración activa en la que tenemos el sujeto Ana, el verbo rompió y su móvil, objeto directo. ¿Qué rompió? Su móvil. La oración a Ana se le rompió el móvil es una oración con se accidental, una construcción con se, en la que a Ana se transforma en el objeto indirecto, en el dativo de interés, y su móvil es el sujeto de la acción. Le también es el objeto indirecto y rompió es el verbo. Vemos que el sujeto, el móvil, es el sujeto paciente. Es un sujeto que está afectado por la acción. El móvil rompió, se rompió. Entonces, los conceptos básicos que tenemos que recordar en los usos de se en construcciones accidentales es el agente, que es el elemento que realiza la acción, el paciente, que es el elemento de la oración que recibe la acción, y el dativo de interés, que es la entidad que es beneficiada o afectada por la acción. Entonces, en este otro ejemplo, tenemos Juan rompió su computadora y perdió todos sus datos. Vamos a ver el sujeto de esta oración. Tenemos Juan, rompió, verbo, y también perdió, verbo. ¿Qué rompió Juan? Su computadora, objeto directo. ¿Y qué perdió Juan? Todos sus datos, objeto directo. Ahora vamos a ver cómo transformamos esta oración en una oración con se accidental. Entonces, en esta oración vemos que a Juan se le rompió su computadora y se le perdieron todos sus datos. A Juan se convierte en el dativo de interés, el objeto indirecto de esta oración. Le también es el objeto indirecto. Rompió es el verbo y vemos que su computadora en la construcción con se impersonal es ahora el sujeto. A Juan se le rompió su computadora. Su computadora de objeto directo pasa a sujeto y Juan de sujeto se transforma en el dativo de interés. Aquí vemos en la segunda parte de la oración coordinada, tenemos perdieron, que es el verbo, todos sus datos, ahora es el sujeto, y le es el objeto indirecto, el dativo de interés. Es importante que veamos cómo el paciente, que es el sujeto, concuerda en número y persona con el verbo. Tenemos todos sus datos, plural, perdieron plural, y aquí en el sujeto su computadora, rompió, es singular también. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que no todos los verbos aceptan construcciones accidentales y tampoco no todos los verbos pueden tener o aceptar un dativo de interés. Algunos verbos
que se usa en este tipo de construcciones son, por ejemplo, caer, ocurrir, perder, romper, acabar con el significado de to run out, olvidar o echar a perder, to spoil. En los siguientes ejemplos tenemos una oración con el verbo ocurrir. Se nos ocurrieron algunas ideas para el proyecto, ocurrieron es el verbo y algunas ideas es el sujeto y es un sujeto paciente porque es un sujeto que está afectado por la acción del verbo. Nos es el objeto indirecto, el dativo de interés y la traducción en inglés sería Some ideas for the project occurred to us. En la siguiente oración, ¿es verdad que se te olvidaron las llaves en casa? El verbo es olvidaron, el sujeto paciente es las llaves, te es el objeto indirecto, el dativo de interés, y la traducción en inglés sería Is it true that your keys were forgotten at home? En el último ejemplo tenemos la comida se me echó a perder. El verbo es echó a perder y el sujeto que concuerda con el verbo es la comida y el dativo de interés, el objeto indirecto, es me. La traducción sería The food got bad, went bad. El siguiente uso de se que vamos a ver es el se en construcciones de significado pasivo. En primer lugar, recordemos lo que es una oración pasiva. Una oración pasiva es aquella en la que el sujeto no aparece en la oración y el objeto directo tiene función de sujeto. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Tenemos una oración activa que es Juan leyó el libro. Juan es el sujeto activo, Juan leyó, verbo, ¿y qué leyó? El libro, objeto directo. Podemos transformar esta oración activa en una oración pasiva. Entonces, el objeto directo se transforma en el sujeto. El libro fue leído, es el verbo, incluye el verbo ser más participio pasado, leído, y por Juan es el agente. Y vemos que podemos omitir el agente por Juan. La traducción en inglés sería The book was read by Juan. Después de repasar algunos de los conceptos básicos relacionados con las oraciones pasivas, nos vamos a enfocar en las construcciones con se y vamos a ver dos características importantes en este tipo de construcciones. En primer lugar, solo se pueden dar con verbos transitivos, es decir, verbos que requieren un objeto directo. Y es importante recordar que hay concordancia entre el paciente, el sujeto paciente y el verbo. Entonces, en estos ejemplos tenemos una oración activa, una oración pasiva con se con el verbo en singular y una oración pasiva con se con el verbo plural. En la oración activa, Juan leyó el libro, Juan es el sujeto, leyó es el verbo, el libro es el objeto directo. En la oración pasiva, el objeto directo se transforma en el sujeto, fue leído es el verbo, y por Juan es el sujeto que ahora está omitido y se convierte en el agente. Y la traducción sería The book was read y podemos omitir by Juan. En la oración pasiva con se tenemos el sujeto que es el libro y el verbo leyó. La traducción sería The book was read.
Y vemos cómo podemos tener también un sujeto en plural que concuerda con el verbo también en plural. Se leyeron los libros. Es una oración pasiva con se, con el verbo plural, y la traducción sería the books were read. El último uso de se que vamos a ver en este vídeo es el se en construcciones impersonales. El se en este tipo de construcción suele aparecer con verbos usados intransitivamente, es decir, verbos intransitivos que no requieren un objeto directo. Y una cosa muy importante que tenemos que recordar es que solo acepta verbos en tercera persona del singular. No es posible tener construcciones impersonales con un verbo en plural. Por ejemplo, en la oración, en esta profesión se trabaja duro, el verbo es trabaja y está en tercera persona del singular. La traducción en inglés podría ser in this profession or job one works hard. Otro ejemplo sería en mi trabajo no se puede llevar sandalias. In my job one cannot wear sandals. Como vemos, se en la traducción en inglés se puede traducir por one. Y en español también podríamos sustituir el pronombre se por el sujeto uno o una. Podríamos decir, en esta profesión uno trabaja duro. O aquí, en mi trabajo no se puede llevar sandalias, podemos quitar el se y añadir un sujeto. En mi trabajo, uno no puede llevar sandalias. Para terminar, en esta práctica tenemos 3 oraciones y vamos a identificar qué tipo de se es. Si es un se accidental, pasivo o impersonal. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es identificar el sujeto, el verbo y aplicar lo que hemos aprendido en este vídeo. En la primera oración no se permite el uso de teléfonos móviles en la clase. El uso de teléfonos móviles es el sujeto y el verbo es permite. La traducción en inglés sería the use of cell phones in class is not allowed. Entonces es una construcción de se pasivo. En esta ciudad se vive muy bien. Vamos a identificar el sujeto. Hay un sujeto aquí. En esta ciudad se vive muy bien. Vive es el verbo. En esta ciudad indica dónde y muy bien indica cómo. Parece que no hay sujeto, pero este se parece ser el sujeto gramatical. ¿Podemos cambiarse por uno? ¿Una forma impersonal? ¿O una? Podemos decir, en esta ciudad uno vive muy bien. Sí, es posible y es gramatical. En inglés sería, in this city one lives very well. Entonces, podemos concluir que es un se impersonal, una construcción de se impersonal. La última oración se le olvidó la contraseña de su computadora. Vamos a identificar el sujeto, que es la contraseña de su computadora. El verbo es olvidó. Y vemos que hay un le, que en este caso es el dativo de interés, el objeto indirecto. Entonces tenemos una oración con se accidental. His computer password
was forgotten or he forgot his computer password.